Hola hermanos, buenas noches, espero que todos estén bien de la casa y seguimos con la cuarentena, pero espero que pronto podemos estar juntos, ¿no? Pero vamos a seguir estudiando nuestra serie acá los miércoles entre la semana acerca de ordenando mi mundo privado. Entonces, hoy vamos a estar hablando del tercer mensaje sobre el tema. El primer mensaje prediqué sobre prevenir una catástrofe de sumidero, hablando de nuestro ser interior y trabajando en eso adentro de nosotros. Y el segundo mensaje prediqué sobre entendiendo mi ser interior, sabiendo que es como mi corazón y lo que está adentro, como mi mente, mis fuerzas y también mi alma, es mi ser interior. Pero hoy vamos a estar hablando de la persona impulsada, la persona impulsada. Entonces vamos a clarificar lo que es. Pero vamos a estar en 1 Samuel 9, también capítulo 10 y también capítulo 15. Hoy hablando de la vida de Saúl, el primer rey de Israel. Y entonces vamos a seguir acá con esa serie, ordenando mi mundo privado. Entonces en la Biblia, pocos hombres tipifican a la persona impulsada mejor que Saúl, el primer rey de Israel. Su vida de impulso tiene un final miserable porque nunca salió de su jaula dorada. Quizás estás pensando que es una jaula dorada, pero una jaula dorada puede ser lujosamente, pero es una trampa. Por dentro de no hay nada de dure. Entonces debemos tener cuidado porque hablando de esa jaula dorada, entonces puede ser lujosamente también, pero vamos a hablar más de una jaula dorada acá en el mensaje. Pero todo lo que hizo fue acumular cantidades crecientes de estrés sobre ti mismo. Hablando de Saúl, el primer rey de Israel, hablando de su vida. Y lo destruyó también. Desafortunadamente, nuestra sociedad abunda en personas como Saúl. Y también hay muchas iglesias que tienen personas, quizás pastores, quizás líderes entre la iglesia que son parecidos a Saúl también. Hombres y mujeres atrapados en jaulas doradas, impulsados a acumular, ser reconocidos o alcanzar también. Entonces, una ilustración. Cuando era joven, recuerdo haber escuchado un anuncio pagado en una estación de radio cristiana. Decía en lo que dijo acá, estamos buscando actores, modelos y talentos para Cristo. En ese, como un joven, estaba pensando, qué diferente. Es como, no puedo, no tengo muchos talentos, no puedo cantar, no puedo tocar, no puedo actuar tampoco. Pero luego dijo también, sé famoso por Cristo. Entonces, cuando realmente nuestras vidas se trata de hacer que Cristo sea conocido y famoso a través de nuestras vidas y hacer que otros sean un éxito mientras los servimos y discipulamos también. Entonces, no es que yo
sea famoso, es que Dios sea famoso, es que Dios sea conocido acá en este mundo. Esa es mi vida. No es de mi nombre, no es que yo tengo éxito y ser conocido, reconocido en este mundo, es que Dios sea conocido y famoso. Y también mientras debo estar entrenando, sirviendo y ayudando los discípulos. Pueden decir las ovejas entre la iglesia. Pero gracias a Dios por unos hombres y también mujeres que están sirviendo al Señor en nuestra iglesia, Iglesia Bautista Amor de Quinta Normal. Pero la introducción a la Biblia a Saúl debería advertir lo suficiente que el hombre tenía algunas fallas que si no se abordan en su mundo interior lo harán perder rápidamente el control personal. Vamos a estar primeramente en 1 Samuel 9, 1 al 2. 1 Samuel 9, 1 al 2. Acá la Biblia dice, había un varón de Benjamín, es un tribu de los 12 tribus de Israel, hombre valeroso, el cual se llama Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Entonces, un benjamita es alguien del tribu de Benjamín. Versículo 2 dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, mira, joven, hermoso. Entonces, no conozco muchos jóvenes como varones hermosos, pero acá este varón de esa tribu, de esa familia, se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Entonces, de todos los varones, no había otro más hermoso, más guapo que él. De hombres arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo también. Entonces, un varón muy alto, un varón guapo, un varón valiente, probablemente con músculos también. Ese varón muy fuerte, guapo, pero con estas características, Saúl poseía tres características no ganadas al comienzo de su vida pública que tenía el potencial de convertirse en activos o pasivos graves también. Lo que serían era su elección. Entonces, todos de nosotros debemos elegir lo que vamos a hacer. Es una decisión. No puedes castigar a tus papás, no puedes castigar a Satanás, no puedes castigar a Dios o otra persona. Es como nosotros vamos a tomar la decisión en nuestras vidas. Cada decisión es nuestra elección. Y como Saúl tomó esas decisiones dependía del orden diario de su mundo privado. ¿Cuáles eran las tres características externas que tenía Saúl antes de convertirse en rey? Primeramente, riqueza. Era un varón rico. Es lo que explicaba en la Biblia. Era de una familia que tenía plata. Entonces, primeramente, la primera característica, riqueza. La segunda, una apariencia atractiva. Entonces, no tengo que preocuparme de ser un varón hermoso, un varón guapo, atractivo, pero él tenía esa apariencia. Entonces, era un varón guapo y no un varón humilde, un varón con riquezas. Y también, la tercera característica externa que tenía Saúl antes de convertirse en rey es un cuerpo físicamente grande y bien desarrollado. Entonces,
Las damas probablemente estaban, y las señoritas estaban viéndole como, ese varón es más alto que todo, es más guapo que todo, es más hermoso que todo. Me gustaría casarme con ese varón. Y quizás también, probablemente los varones, viendo que, wow, impresionante, es muy guapo, no soy tan guapo, es muy alto, es muy físico, quizás de deporte también. Y estaban pensando así, es lo que la Biblia nos explica que ah, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces, un varón que tiene una altura muy alta y también su apariencia muy atractiva. Pero todos eran atributos del mundo público de una persona. En otras palabras, la impresión inicial fue que Saúl era un hombre mejor que cualquiera que lo rodeara. Entonces, las personas allí en su alrededor, él era como más guapo, más alto y más físico y entre ellos. Entonces, un varón que quisieras elegir por hacer en tu equipo de fútbol, ¿no? Es un varón muy grande, muy guapo, muy popular. Pero las tres marcas externas llamaron la atención y le otorgaron ventajas rápidas también. Entonces él tenía muchas ventajas y esas ventajas rápidas en su vida. Y yo más importante, lo provieron a Saúl una especie de carisma que hizo posible que lograra un éxito temprano sin tener que desarrollar un corazón de sabiduría o estatura espiritual. Entonces, de verdad, hablando de Satanás, era un ángel antes, como el más guapo de todo el cielo, ese ángel, pero se cayó a través de de ser hermoso, de ser como un poco mejor en su apariencia que los otros ángeles también, y estaba pensando que, puedo ser como más como Dios. Entonces desafió a Dios en su vida y Dios le envió acá a este mundo, según la Biblia. Pero acá fue uno para sobresalir rápidamente y temprano en la vida. Entonces, cuando Saúl se convirtió en rey de Israel, disfrutó de demasiado éxito inmediato. Entonces, un varón como, sí, como tenía todo el paquete, ¿no? Como su apariencia, su altura, y todos quisieran ser como Pablo, pero tenía problema allá en su ser interior, en su corazón. Ganó una gran batalla contra los amonitas y ganó la atención de sus hermanos hebreos. Aparentemente lo hizo ignorar que tenía límites en su vida, pasó poco tiempo reflexionado sobre su necesidad de los demás, engendrando una relación con Dios. Entonces nuestra relación con Dios empieza dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser interior. No es el exterior, es el interior. Dios nos conoce y está hablando con nosotros, comunicando con nosotros, con nuestros corazones, con nuestro ser interior. Los signos de un hombre impulsado comenzaron a aparecer en su vida. Saúl se convirtió en un hombre ocupado, vio mundos
que pensó que necesitaban conquistarse también. Estaba pensando en lo que podía conquistarse. Así cuando enfrentó una batalla inminente con los filisteos, el gran enemigo de Israel del día, esperó en Gilgal a que Samuel el profeta viniera y ofreciera los sacrificios necesarios. Se impacientó y irritó cuando el hombre santo no llegó a tiempo. Entonces vamos a ver la historia acá un poco. Pero Saúl sintió que su horario estaba siendo comprometido también. Tenía que seguir con las cosas, sus propias cosas. Y no obedecer a Dios, tampoco a Samuel el profeta, que hablaba por Dios en esa época. Y su remedio, ofrecer el sacrificio a sí mismo. Y eso eso es exactamente lo que hizo. En 1 Samuel 13:8, 1 Samuel 13:8 y también versículo 9, dice, y él, hablando de Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Estaba obedeciéndole, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces tenía 3,000 hombres, soldados allí con él, pero dice el pueblo, los soldados se le desertaba. No quisieron esperar. Tampoco su rey, su líder, allá este día Samuel. 9 dice, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Entonces, no esperaba, sí esperaba los 7 días, pero estaba diciendo que el profeta de Dios no había llegado. Entonces, no hay problema, porque puedo ofrecer el holocausto, el sacrificio a Dios, en vez de él, desobediéndole en vez de obedecer. Fue una regla de Dios a través de la boca de Samuel. Y Samuel es después de esperando una semana, 7 días, no había llegado Samuel. Pero el resultado, una violación bastante, sería del pacto con Dios por su desobediencia. No es como cuando desobedimos directamente contra Dios, entonces puede ser consecuencias. Porque Dios nos ama y debemos obedecerle porque su manera, sus caminos son mejores que nuestros caminos. Ofrecer sacrificios era el tipo de cosa que los profetas hicieron como Samuel, no reyes como Saúl. Entonces, Saúl tenía sus responsabilidades. Obviamente, no tenía otro ejemplo de un rey de Israel porque fue el primer rey de Israel. Pero acá debería saber cómo obedecer a Dios, cómo obedecer Samuel, el profeta de Dios, que hablaba por Dios. Pero en 1 Samuel 10, 6 al 8, 1 Samuel 10, 6 al 8, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, hablando ese es Samuel hablando con Saúl. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre de ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Entonces qué buena promesa acá, ¿no? Buena promesa. 7 dice, y cuando te hayan sucedido estas señales, entonces tenía que obedecer, tenía que esperar por Dios. Haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo.
Entonces, vendrá el Espíritu Santo con poder sobre él y después podía hacer lo que quisiera hacer. Pero 8 dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Entonces acá es el mandato, acá es obedecer. Entonces él tenía que esperar, acá dice, espera 7 días. Es un orden, ¿no? Espera, es un mandato, espera 7 días y el otro hasta que yo venga y te enseñe lo que has de hacer. Entonces él no sabía que necesitaba hacer, pero tomó el holocausto en sus manos sin instrucciones, sin el siguiente paso, sin esperar antes que el varón de Dios venga. Debemos esperar, debemos confiar fielmente en Dios y no hacer lo que queremos hacer. Esa no es obediencia, es tontería, es desobediencia. No importa sus intenciones, si no estamos obedeciendo a Dios, no está contento con nosotros. Y no puede usarnos y no podemos hacer más. Y puede tener un castigo, puede decir, como un Dios amándonos y Dios guiándonos y tiene que captivar nuestra atención. Pero acá dice, o acá mis notas, pero Saúl le había olvidado porque se consideraba demasiado importante. Entonces, dejó obedecer, dejó pensar en lo que debería hacer y hizo lo que quería hacer porque era impaciente. Era un varón que estaba pensando en sus maneras en vez de las maneras y las sendas de Dios. 1 Samuel 13:10 dice, y cuando él acaba de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Entonces, justamente ofreció Samuel el holocausto y aquí llegó Samuel, el profeta. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Qué amable, ¿no? Ese varón. 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Simplemente, una pregunta, ¿no? Estoy pensando de Dios caminando en el huerto de Edén con Adán y Eva y dijo, ¿dónde están? Y dijeron, Dios, estamos escondidos porque somos desnudos. ¿Quién? ¿Quién te dijo eso? Como preguntas muy breves, ¿no? Pero acá dijo Samuel, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. Ese obviamente sucedió, sus soldados, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, allí no tan lejos. 12. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo he implorado el favor de Dios, me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Fíjense allá, dijo, me esforcé. Su esfuerzo, su poder, fue ofrecido de Dios. Obviamente tenía el Espíritu Santo sobre él, pero se esforzó y ofreció el sacrificio, el holocausto, en vez de
obedecer, en vez de hacer lo que debería hacer según el orden, el mandato de Dios. Entonces, a partir de este momento, Saúl se encontró en una cuesta abajo. Sí, estaba empezando acá, pero una cuesta bajo a su destrucción en su vida. Primero Samuel 13:13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, mira, locamente, Saúl, locamente has hecho. Mira, locamente acá dice, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. Solo un orden y no guardaste su orden, no guardaste el mandamiento. Pensando. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Hubiera confirmado. Dios. 14. Mas ahora tu reino no será duradero. No será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y no eres ese varón, porque no le obedeces. Estás haciendo lo que quieres hacer, no más. Entonces Jehová, Dios, se ha buscado un varón conforme a su corazón, conforme a su voluntad, conforme a su propósito, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Simplemente tenía que esperar. Esperó, pero no lo suficiente. No debería ofrecer el holocausto, pero lo ofreció en su esfuerzo. Así como terminan los hombres más impulsados. Muy impulsado. Despojado de las bendiciones y la ayuda que había recibido de Dios hasta este momento, el impulso de Saúl comenzó a revelarse aún más. Pronto, todas sus energías se consumieron al aferrarse a su trono. Estaba pensando en su trono, estaba pensando en lo que él quería hacer nomás, en su esfuerzo. Pronto no tendrá la asistencia, la ayuda del Espíritu Santo en su vida. Gracias a Dios nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, no solamente sobre nosotros, dentro de nosotros y no va a salir, no va a dejarnos. Porque somos sellados, gracias a Dios, a través de la sangre de Jesucristo. Las Escrituras dan varios ejemplos de la ira explosiva de Saúl, lo que lo llevó a la indignación a los momentos de paralización de la autocompasión. Estábamos pensando como el joven David llegó para tocar su arpa, para calmar el corazón, los demonios de Saúl. En su ira, un día, Saúl tomó su lanza, lo lanzó para matar a David. Pero David tenía el Espíritu Santo para protegerlos, para protegerle, gracias a Dios, no falleció, pero Saúl, muy tonto, en su ira, lo hizo. Al final de su vida, él era un hombre fuera de control, viendo enemigos detrás de cada arbusto. Estaba como muy tímido,
quería matar a cada persona, un asesino, y siempre tenía que ver al lado de su hombro porque tenía muchos enemigos en su vida, demonios en su vida. ¿Pero por qué? Porque desde el principio Saúl había sido un hombre impulsado y nunca había cultivado el orden en su mundo privado. Lo más importante, Saúl nunca se enfrentó a su impulso. Se volvió un loco fuera de control. Jesús había dicho, Israel había dicho, Dios, Samuel, quisiéramos un rey como los otros países. Y Samuel dijo que ustedes no quieren un rey porque van a castigarte, van a señorar sobre ustedes, van a estar contra ustedes y sacar provecho de ustedes como los otros reyes de los otros países. Pero dijeron que no, quisiéramos un rey como ellos. Entonces Dios dijo que, bueno, lo voy a permitir que ellos tengan un rey. Entonces estaba esperando para elegir un rey y un día eligió Saúl. El día que le eligió, llamó todo el pueblo de Israel a formar, a estar con sus familias, sus tribus. Entonces Dios eligió, en esos días era algo muy diferente que no ocupamos ahora, se llama Lot. Entonces eligió el tribu de Benjamín. Y después y hasta la familia de Saúl. Pero Saúl entonces dijo su nombre, pero no estaba. Nadie lo pudo encontrar. Entonces el pueblo estaba buscando a ese varón Saúl. ¿Dónde está su hijo? ¿Dónde está tu hermano Saúl? Y no le encontraron. Pero Dios le encontró. ¿Sabes qué? Estaba donde estaba el equipaje. Y estaba escondido allá, dice la Biblia. Escondido, no quería tener parte de la elección, pero fue elegido de Dios este día. Y después, y Samuel dijo que mira, acá es tu rey elegido de Dios, es más alto que todos, es muy guapo, vamos a celebrar. Entonces dijeron, el pueblo dijo, vive el rey. Aunque que Dios era su rey, pero le había rechazado como su rey, porque querían ser como los otros países del mundo. Y no solamente ser gobernado del rey de reyes que es Dios, Jehová. Qué triste. Entonces le eligió, aunque que estaba escondido este día y tenía problemas en su vida, tenía un ser interior casi vacío y era un joven lleno de, en esos días como más, pero en su destrucción después había tomado su posesión. Antes estaba dando gracias a Dios por las victorias y todo, pero después estaba tomando en su orgullo el crédito y no dando el crédito a Dios en su vida. Era un clásico hombre impulsado. En la medida en que los veamos en nosotros mismos, tenemos trabajo que hacer en nuestros mundos privados también. Entonces, no quiero que nadie sea como ese varón. Todo el exterior perfecto, más alto que todos, más alto que nadie, más guapo que nadie, pero tenía
un ser interior vacío, lleno de sí mismo, no lleno del Espíritu de Dios, y también fruto del Espíritu. Porque una vida interior cargada de impulsos no resueltos no podrá escuchar claramente la voz de Cristo cuando Él llama. El ruido y el dolor del estrés serán demasiado grandes en su vida. El mundo privado del hombre impulsado está desordenado. Quizás parece ordenado afuera, pero adentro no está ordenado. Si Dios no es el número uno, entonces no está en orden su vida. Es desordenado. Su jaula puede ser lujosamente dorada, con el oro más fino del mundo. Pero es una trampa por dentro, no hay nada que dure. Adentro de Saúl no tenía nada que dure. Estaba vacío. El más y más, su vida progresiva es más y más como Satanás en vez de más y más como la imagen de Dios. Pero como creyentes debemos ser más y más siempre como Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por su vida, gracias por lo que podemos aprender a través de la vida de Saúl. Te amo y no quiero que nadie sea como Saúl en su vida, un varón lleno de sí mismo, un varón egoísta, un varón pensando en sus maneras en vez de obedecer a Dios, en vez de las maneras de Dios, en vez de los caminos de Dios. Ayúdanos a evitar esa jaula dorada en nuestra vida, que puede ser muy lujosa, muy lujosamente en el exterior, pero adentro es vacío. Quiero ser lleno con tu espíritu para poder servir a los demás, para poder glorificarte con mi vida y también ser mucho de tu nombre. Que todo el mundo sepa que eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias por todo en nombre de Cristo. Amén.